¿Y si te dijera que criminales peligrosos están viviendo a tu lado, en Nueva York, sin que lo sepas? Parece imposible, pero eso es exactamente lo que está ocurriendo en barrios como el Bronx. ¿Cómo? La respuesta está en una impactante operación que llevó al arresto de uno de los más buscados, el líder de pandilla Anderson Zano Pacho, quien vivió durante años a plena vista. En este vídeo, entenderás cómo las pandillas se infiltran en las comunidades y cómo una política de ciudad santuario podría estar protegiendo a criminales, poniendo a todos en riesgo. Lo que verás aquí cambiará tu perspectiva sobre la seguridad en Nueva York. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te sorprenderá. El líder de pandilla que vivió oculto en Nueva York durante años. Imagina la escena. Vives en Nueva York, una de las ciudades más seguras y vigiladas del mundo. La policía patrulla constantemente las calles, las cámaras de seguridad están en cada esquina y, en teoría, todo debería estar bajo control. Pero, en medio de toda esta vigilancia, un criminal peligroso logró esconderse a la vista de todos durante años, como si fuera un fantasma entre la multitud. Estoy hablando de Anderson Zano Pacho, un líder de pandilla de apenas 25 años, involucrado en delitos graves como tráfico de armas, intentos de comprar granadas y agresiones armadas. Increíble, ¿verdad? Pero lo logró. ¿Cómo? La respuesta está en una falla profunda del sistema de seguridad pública de la ciudad. Aquí entra la polémica de las ciudades santuario. Nueva York, como muchas otras grandes ciudades, adopta esta política que, a primera vista, busca proteger a los inmigrantes indocumentados, garantizando que no sean deportados o entregados directamente a las autoridades federales. Aparentemente, esto debería ser una buena idea, ¿cierto? Pero aquí está el gran problema. Esta política terminó creando un escudo perfecto para criminales como Pacho, quien sabía exactamente cómo aprovecharse de esta laguna legal. Lo que muchos no saben es que, bajo la protección de las ciudades santuario, la policía local no puede colaborar directamente con ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es decir, aunque un criminal sea arrestado por la policía, no tienen permiso para entregarlo al gobierno federal, que es el encargado de la deportación. Ese fue el juego sucio de Pacho. Sabía que, mientras estuviera en las calles de Nueva York, podría seguir haciendo lo que quisiera sin temor a ser deportado. Y lo peor es que Pacho no estaba solo. No era el único criminal escondiéndose en las sombras. Hay decenas, quizás cientos, de pandillas y delincuentes en la misma situación. ¿Y quién paga el precio por esto? El ciudadano común. Tú, yo, todos los que vivimos en las comunidades. Porque mientras estos criminales se infiltran, las autoridades locales tienen las manos atadas, y quienes sufren las consecuencias son los barrios, las familias y los vecinos que, como tú, solo quieren vivir en paz. Ahora, piensa conmigo, cuando políticas como esta protegen a personas que, en realidad, no deberían estar siendo protegidas, ¿quién se beneficia realmente? Porque Pacho estaba libre para actuar como quisiera, mezclándose con la población y desafiando el sistema de seguridad de la ciudad. Estaba a la vista de todos, pero nadie podía tocarlo. Y si logró escapar durante tanto tiempo, ¿qué más está ocurriendo ahí fuera? ¿Cuántos otros criminales están aprovechando la misma brecha para continuar con sus actividades? El arresto de Pacho, sin embargo, no solo fue un alivio para los residentes del Bronx, sino también una señal de alerta. Algo está mal en este sistema de protección. Cuando comienzas a proteger a los inmigrantes a costa de la seguridad pública, estás permitiendo que los criminales usen esas mismas reglas para esconderse. Y aquí surge la gran pregunta que debe responderse. ¿Qué sucede cuando, en nombre de la protección de unos, pones en peligro a todos los demás? Policía frustrada. ¿Qué pasa realmente cuando los criminales son protegidos? Cuando un criminal como Anderson Zano Pacho, un peligroso líder de pandilla, logra vivir durante años en Nueva York sin ser arrestado, esto genera una enorme frustración, especialmente para los policías. Saben dónde está, saben lo que ha hecho, pero debido a las políticas de ciudad santuario, no pueden hacer nada para entregarlo al ICE ni garantizar su deportación. Y este no es un caso aislado. ¿Qué sucede cuando las leyes de protección a inmigrantes terminan protegiendo a criminales peligrosos? La respuesta es simple. La policía se siente impotente. Está con las manos atadas, viendo cómo los criminales quedan en libertad para actuar, sin tener la autorización para dar los pasos necesarios. A pesar de contar con todas las pruebas y delitos cometidos, no pueden tomar las acciones que realmente harían la diferencia. Y, por supuesto, este escenario no solo afecta a los policías, nos afecta a todos. El trabajo de la policía debería ser garantizar nuestra seguridad, pero cuando no pueden actuar contra criminales que están violando la ley de manera evidente, se genera un ambiente de inseguridad para todos.
Si los delincuentes saben que pueden escapar gracias a estas políticas, ¿qué significa esto para el futuro de la seguridad en las calles? Estamos viendo las consecuencias ahora, en tiempo real. La frustración de la policía es un reflejo claro de una brecha en las políticas de seguridad pública. Y sin un cambio en este sistema, más criminales seguirán beneficiándose de esta falla. Bronx en alerta. Residentes vivían junto a criminales sin saberlo. Ahora, imagina la siguiente situación. Vives en un barrio tranquilo del Bronx. Vas a trabajar todos los días. Haces tus compras en el mercado. Saludas a tus vecinos en el pasillo del edificio y nunca sospechas que, a tu alrededor, hay criminales peligrosos infiltrándose y viviendo entre tú y tu familia. Parece un escenario de película, pero es la realidad de muchas comunidades en Nueva York. ¿Cómo sucede esto? Pandillas como la de Anderson Fan o Pacho no se limitan a áreas aisladas o escondidas. Se infiltran silenciosamente en los barrios, mezclándose con los residentes y creando una fachada de normalidad. Estos criminales saben exactamente cómo operar de manera discreta. Viven entre la gente, frecuentan los mismos lugares y se hacen pasar por personas comunes. Esto hace que sea muy difícil para los vecinos darse cuenta de que están conviviendo con miembros de pandillas. Los testimonios de los residentes del Bronx son escalofriantes. Muchos dijeron que no tenían idea de que estas pandillas estaban tan cerca. Cuando ocurrió el arresto de Pacho, fue un shock total. Nunca imaginé que algo así estaba pasando aquí, dijo un residente, aún en estado de asombro. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de las calles. La seguridad del barrio, antes considerada garantizada, quedó completamente en entredicho. Y lo más preocupante es que estos criminales saben cómo esconderse entre la multitud. No llaman la atención, no generan sospechas. Al contrario, se convierten en parte del entorno diario. Un vecino amable, un residente común, alguien que ves en la fila del supermercado. Llevan una vida aparentemente normal mientras, en las sombras, cometen crímenes graves. Cuando se anunció la captura de Pacho, muchos se preguntaron, ¿cuántos otros criminales están haciendo lo mismo? Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre la seguridad en las comunidades. Si las pandillas pueden infiltrarse sin ser detectadas, ¿qué dice eso sobre la eficacia de las estrategias de seguridad pública? Después de todo, ¿cómo proteger a la comunidad si los criminales están entre nosotros todo el tiempo, ocultos a plena vista? Y, por supuesto, las reacciones de los residentes no podrían ser más intensas. Muchos se sintieron traicionados, como si el lugar al que llamaban hogar hubiera sido invadido por algo que no podían controlar. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos garantizar que nuestra seguridad sea una prioridad en barrios donde los criminales pueden esconderse con tanta facilidad? Armas, drogas y violencia. ¿Qué reveló esta operación sobre Nueva York? La operación en el Bronx, liderada por ICE, no fue solo un arresto de criminales. Reveló un panorama alarmante sobre lo que estaba ocurriendo bajo la superficie en las calles de Nueva York. Durante las detenciones, las autoridades encontraron pruebas impactantes de que la ciudad estaba siendo utilizada como base para actividades criminales a gran escala. Entre las evidencias había armas ilegales, incluido contrabando de armas de fuego e incluso intentos de compra de granadas. Esto no es algo que uno esperaría ver circulando por las calles de una de las ciudades más seguras del mundo. Estas armas no solo estaban almacenadas, sino que también eran utilizadas por miembros de pandillas para llevar a cabo ataques violentos y expandir sus operaciones ilegales. Además de las armas, las autoridades también encontraron grandes cantidades de drogas que estaban siendo distribuidas en barrios residenciales. La operación expuso que las pandillas estaban utilizando Nueva York como un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos inocentes. Lo que parecía ser una simple operación policial reveló una red mucho más grande de crimen organizado que se estaba expandiendo rápidamente. Y tal vez lo más aterrador de todo, las pandillas no solo estaban involucradas en delitos locales, como robos o agresiones. Estaban planeando acciones aún más violentas. Con las armas incautadas, estaban preparados para aumentar la violencia e incluso involucrarse en enfrentamientos armados con otras facciones criminales. Esta red de pandillas no solo afectaba la seguridad pública, sino que también representaba una amenaza creciente para el futuro de la ciudad. Estos hallazgos durante la operación revelaron que, detrás de la fachada de normalidad, una infraestructura criminal bien organizada estaba prosperando dentro de los límites de la ciudad. La pregunta que queda es, ¿qué más se está ocultando? ¿Cómo lograron estas pandillas operar con tanta libertad sin la intervención adecuada? La operación en el Bronx dejó claro que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, aún queda mucho por hacer para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de Nueva York. El secreto detrás de las ciudades santuario, protección o caos.
Las ciudades santuario siempre han sido un tema polémico, especialmente en lugares como Nueva York. Pero, cuando miramos de cerca lo que sucede en estos lugares, la pregunta que surge es, ¿quién realmente se beneficia de estas políticas? Y, aún más importante, ¿cuáles son los impactos invisibles que nadie quiere admitir? Por un lado, las políticas de ciudad santuario fueron creadas con la intención de proteger a los inmigrantes de deportaciones injustas, especialmente a aquellos que no tienen documentos legales. La idea es garantizar que estas personas puedan vivir y trabajar sin el miedo constante de ser separadas de sus familias. Parece algo justo, ¿verdad? Después de todo, la protección de individuos vulnerables siempre es importante. Sin embargo, lo que muchas personas no se dan cuenta es que, al proteger a estos inmigrantes, las ciudades santuario terminan dando refugio también a criminales. En muchas situaciones, los inmigrantes que buscan amparo en estas ciudades pueden estar huyendo de la violencia o la miseria, pero otros, como miembros de pandillas y criminales buscados, también encuentran protección. Esto crea un entorno donde las autoridades locales se ven limitadas, sin poder actuar contra quienes están violando la ley y comprometiendo la seguridad de todos. La cuestión es, ¿quién realmente se está beneficiando de estas políticas? En muchos casos, los criminales son los más favorecidos. Saben que, si son detenidos por la policía local, probablemente no serán entregados para su deportación federal debido a las políticas de ciudad santuario. Esto crea un vacío en el sistema de seguridad que facilita el crecimiento de actividades criminales dentro de las comunidades. Los impactos invisibles de estas políticas van mucho más allá de los problemas de seguridad. Si bien la protección de los inmigrantes es una causa legítima, lo que muchos no admiten es que las ciudades santuario pueden, sin quererlo, estar fomentando el caos. La falta de cooperación entre las autoridades locales y federales permite que los criminales se sientan seguros para continuar con sus actividades ilegales, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas e incluso la extorsión de familias y negocios locales. Además, los residentes de las ciudades santuario terminan convirtiéndose en rehenes de estas políticas. Se ven obligados a vivir en una ciudad donde el crimen organizado puede expandirse sin la debida intervención de las autoridades federales. Esto no solo es una falla en el sistema de seguridad, sino una amenaza real para aquellos que buscan vivir en paz y seguridad. El gran enfrentamiento. Autoridades federales vs. Gobierno de Nueva York. El conflicto entre las autoridades federales y el gobierno de Nueva York se ha vuelto cada vez más evidente, especialmente en lo que respecta a la inmigración y la seguridad pública. El ICE, Immigration and Customs Enforcement, y los líderes locales de Nueva York están en lados opuestos cuando se trata de cómo manejar a los inmigrantes con antecedentes criminales. Este enfrentamiento está afectando directamente la capacidad de combatir el crimen en la ciudad. Por un lado, está el ICE, una agencia federal cuya misión es detener y deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente, especialmente a aquellas con historial delictivo. El trabajo del ICE se vuelve aún más difícil en una ciudad santuario como Nueva York, donde las políticas locales protegen a los inmigrantes de ser entregados a las autoridades federales. Aquí es donde surge el conflicto. Mientras que el ICE busca actuar según las leyes federales, los líderes de Nueva York defienden los derechos de los inmigrantes, impidiendo la cooperación entre las autoridades locales y federales. El enfrentamiento es directo. El ICE quiere actuar rápidamente, arrestar a los criminales e impedir que continúen sus actividades ilegales, pero la política de la ciudad impide la detención de individuos sin la debida autorización local. Esto resulta en una falta de acción efectiva contra criminales como Anderson Zano Pacho, quien, a pesar de ser un líder de pandilla buscado, logró vivir durante años en Nueva York debido a la falta de cooperación entre las autoridades. Este enfrentamiento tiene graves consecuencias. La falta de colaboración entre el ICE y el gobierno local crea una brecha por la cual los criminales permanecen en libertad, operando en las calles sin ser perseguidos como deberían. Cuando la autoridad local no coopera, los federales quedan limitados, y personas peligrosas pueden continuar con sus actividades delictivas sin que nadie las detenga. Esto deja a las comunidades más vulnerables y dificulta el trabajo de las agencias de seguridad pública. Más aún, el enfrentamiento político entre las autoridades federales y estatales termina debilitando la lucha contra el crimen. Con cada día que pasa sin una solución, las pandillas se fortalecen, y los ciudadanos de Nueva York terminan pagando el precio. Los líderes de la ciudad pueden tener buenas intenciones al proteger a los inmigrantes, pero la realidad es que, sin cooperación, los criminales seguirán escapando de la justicia. Esta falta de entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno es un gran obstáculo para garantizar seguridad y justicia. Lo que queda claro es que, mientras el conflicto continúe, criminales como Pacho seguirán aprovechándose de esta división, y la ciudad de Nueva York estará en un riesgo constante. ¿Quiénes son los verdaderos afectados?
La guerra silenciosa dentro de la ciudad. La guerra silenciosa que está ocurriendo en Nueva York, especialmente en barrios como el Bronx, no es solo entre las autoridades federales y locales, sino dentro de la propia comunidad. Los residentes, que están viendo el aumento de la violencia y el crecimiento de las pandillas, se sienten cada vez más amenazados, mientras que activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes ven la situación desde una perspectiva completamente diferente. Esta división está creando un conflicto interno que parece no tener fin. Por un lado, están los residentes. Ellos son los que viven directamente en la primera línea de esta situación. Son padres y madres que ven a sus hijos crecer en un entorno cada vez más peligroso. Son trabajadores que, después de un largo día de trabajo, tienen que enfrentarse de cerca a la violencia y el crimen, muchas veces sin saber que están conviviendo con miembros de peligrosas pandillas. Para estos residentes, la seguridad y la paz son esenciales, y las políticas de ciudad santuario solo aumentan su sensación de vulnerabilidad. Sienten que las leyes deberían ser más estrictas, especialmente cuando se trata de proteger a sus familias y vecindarios. Por otro lado, están los activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. Para ellos, el enfoque debe estar en la protección de los derechos humanos, especialmente de los inmigrantes que buscan una vida mejor en Nueva York. Argumentan que las políticas de ciudad santuario son necesarias para garantizar que ninguna persona sea deportada injustamente. Pero lo que estos activistas no logran ver es el efecto colateral de estas políticas. Terminan protegiendo a criminales que, muchas veces, se aprovechan de estas leyes para continuar con sus actividades ilegales sin el castigo adecuado. Esta cuestión está dividiendo a Nueva York de manera tan intensa que parece que no hay un punto intermedio. Por un lado, las preocupaciones sobre la seguridad pública y el bienestar de las comunidades locales son legítimas y urgentes. Por otro lado, la defensa de los derechos de los inmigrantes es una causa importante, pero debe equilibrarse con la necesidad de garantizar el orden público. El problema es que, mientras los residentes enfrentan el miedo diario y los activistas se concentran en proteger a los inmigrantes, nadie está realmente abordando la raíz del problema: el aumento del crimen organizado, que se alimenta de la falta de cooperación entre las autoridades federales y locales. Estas dos partes, que deberían estar buscando lo mejor para la ciudad, terminan volviéndose opuestas en un escenario de creciente polarización. ¿Y quién paga el precio? La población de Nueva York, que sigue siendo afectada por esta guerra silenciosa, donde ningún lado parece estar logrando resolver el verdadero problema, que es la lucha contra el crimen y la violencia en las calles. Al final, ¿quiénes son los verdaderos afectados? Son los ciudadanos comunes, aquellos que, al intentar seguir con sus vidas y mantener a sus familias seguras, terminan atrapados entre estas dos fuerzas en conflicto. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde puede llegar esta división antes de que la ciudad de Nueva York tenga que tomar decisiones difíciles? ¿Qué viene ahora? Esta operación fue solo el comienzo. Si pensaste que la operación en el Bronx fue un episodio aislado, prepárate. Lo que ocurrió ese día fue solo la punta del iceberg. La realidad es mucho más sombría, y las autoridades lo saben. Lo que pasó en el Bronx no es el final, sino el inicio de una serie de acciones más agresivas para combatir el crimen organizado y las pandillas que se han infiltrado en Nueva York. Lo que viene promete ser aún más intenso e impactante. Primero, las autoridades no van a dejar pasar esto desapercibido. El ICE y otros organismos federales se están movilizando para expandir sus operaciones, no solo en barrios como el Bronx, sino también en otros puntos críticos de la ciudad donde las pandillas han establecido su presencia. Varios rumores indican que nuevas operaciones están siendo planeadas, con un enfoque en arrestar a miembros de pandillas que se están expandiendo por las calles de Nueva York. Los criminales ahora están en la mira de las autoridades, y esto significa que la caza de estos líderes y facciones se intensificará. Pudieron haberse sentido seguros por un tiempo, pero el juego está cambiando. Además, la presión sobre el gobierno local para actuar de manera más eficiente contra el crimen solo aumentará. La falta de cooperación entre el ICE y las autoridades de Nueva York ha sido hasta ahora un gran obstáculo, pero después de esta operación, las cosas cambiarán. La ciudad está empezando a darse cuenta de que no puede seguir ignorando el impacto de las pandillas, especialmente después de que los residentes comenzaron a expresar su desesperación por la situación. Y a partir de ahora, la seguridad se convertirá en una prioridad, quizás incluso con cambios en las políticas de ciudad santuario. Esta operación podría ser un punto de inflexión para el futuro de la seguridad en Nueva York. El impacto ya se está sintiendo en las calles, y es probable que el modelo de seguridad de la ciudad comience a ser replanteado. La presión sobre las políticas de santuario aumentará, y las autoridades podrían empezar a fortalecer la colaboración con el ICE y otras agencias federales, alterando drásticamente el panorama del crimen en la ciudad. En un escenario donde las pandillas y el crimen organizado estaban prosperando,
Este movimiento podría significar un cambio significativo. No será fácil. Los criminales intentarán esconderse y reorganizarse, pero el hecho de que las autoridades finalmente estén tomando medidas es una señal clara de que la seguridad está a punto de convertirse en una lucha aún más intensa. Esta operación no fue solo una victoria momentánea. Fue el inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la seguridad de Nueva York. Lo que viene transformará la ciudad y, aunque parezca que lo peor ya pasó, la verdadera batalla apenas comienza. Ahora que has visto lo que realmente sucede tras bastidores en Nueva York, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para garantizar que esto no se repita? La operación en el Bronx puede haber sido solo el comienzo, pero la batalla por la seguridad de la ciudad está lejos de terminar. La verdad es que, mientras las políticas de protección sigan en juego, el crimen solo tenderá a expandirse si no se toma una acción firme. Nueva York está en un punto de inflexión. El futuro de la seguridad en la ciudad depende de las decisiones que se están tomando ahora. ¿Seguiremos ignorando el impacto de estas políticas o finalmente tomaremos el control de la situación? Mantente atento, porque lo que viene definirá el rumbo de la ciudad. Y recuerda, la guerra contra el crimen organizado y las pandillas no ocurre solo en las calles, comienza con las decisiones que tomamos como sociedad. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Deja tu comentario, comparte tu opinión y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más información que cambiará tu visión sobre lo que realmente está ocurriendo en Nueva York.